Última hora. Lo que acaba de suceder en la Casa Blanca tiene que escucharlo cada mexicano que hoy se levantó a trabajar. Porque Donald Trump, parado frente a las cámaras en un evento por el Día de las Madres, soltó la frase que llevaba meses preparando según sus propias declaraciones. Advirtió que actuarían sin esperar respuesta de México. Así, sin permiso, sin respetar la línea que divide a una nación soberana de su vecino del norte. Y mientras él hablaba con esa soberbia de siempre, mientras presumía que más de 190 personas han muerto en sus operaciones contra supuestas embarcaciones del narco en el Caribe y el Pacífico, aquí en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ya tenía la réplica lista. Una respuesta que no viene en voz alta. Viene en números, viene en hechos. Viene con la dignidad que México lleva siglos cargando en la espalda. Quédate conmigo porque lo que voy a narrarte en los próximos minutos no es el típico intercambio de declaraciones entre dos presidentes que se caen mal. Es el momento exacto en que el Imperio del Norte mostró su mano completa y México respondió poniendo la suya sobre la mesa. Y cuando ves las dos manos juntas, la diferencia es tan grande que ya no hay forma de ignorarla. Vamos a ver qué dijo Trump, palabra por palabra. Vamos a ver qué respondió Sheinbaum con datos que ningún noticiario te está entregando completos. Vamos a ver por qué Washington, por primera vez en la historia reciente, tuvo que admitir por escrito algo que México lleva años diciéndoles y que ellos siempre negaron. Quédate hasta el final, porque la última pieza lo cambia todo. Empecemos por lo que dijo Trump exactamente, porque las palabras importan y la historia las va a juzgar. Rodeado de madres de militares estadounidenses en pleno salón este de la Casa Blanca, el mandatario presumió que el tráfico marítimo de drogas se redujo un 97% gracias a sus ataques. Lo que no dijo, lo que enterró bajo el peso de su propio discurso, es que esas operaciones han dejado más de 190 personas muertas desde mediados del año pasado, ejecutadas, sin juicio, sin pruebas presentadas ante ningún tribunal, con videos borrosos de drones atacando lanchas y hundiéndolas en aguas internacionales. Pero eso no le bastó. En la misma jornada, la Casa Blanca publicó la nueva Estrategia Antiterrorista 2026, un documento que coloca a los cárteles del hemisferio occidental como prioridad máxima, y que abre la puerta, según el propio texto oficial, a tomar acciones unilaterales contra gobiernos que, en sus palabras, sean cómplices de los cárteles. Ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, dijo Trump. Anticipó críticas desde México, pero descartó que eso lo detuviera, y dejó claro que si ellos no actuaban, Washington lo haría por su cuenta. Así, con esa arrogancia de quien cree que está hablando con su patio trasero, se equivocó de país, se equivocó de presidenta, se equivocó de momento histórico. ¿Y cuál fue la respuesta de Sheinbaum? Lo que presentó al día siguiente dejó a Washington sin argumentos. Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum salió a la mañanera del pueblo con una serenidad que hace ver pequeño cualquier griterío de la Casa Blanca. No se enganchó en la provocación, no entró al juego de los insultos, no buscó titulares con frases de efecto. Hizo algo mucho más demoledor, presentó los números. Y los números, señoras y señores, son los siguientes. Bajo el gobierno de la Cuarta Transformación, los homicidios dolosos se han reducido casi un 50%. 50%. Que cada quien le ponga el contexto que quiera, esa cifra no la había alcanzado ningún gobierno en décadas. 2.500 laboratorios clandestinos desmantelados, no 200, no 500, 2.500. Detenidos presuntos delincuentes procesados por las vías legales que marca nuestra Constitución. Y reducción comprobada en el paso de fentanilo desde México hacia Estados Unidos, según los propios datos que el gobierno federal hizo públicos. Pero ahí no acabó la respuesta, porque Sheinbaum hizo algo que los intervencionistas jamás esperaban. Les puso el espejo en la cara. Ese espejo que Estados Unidos lleva décadas evitando mirar. México ha entregado a Washington 90 personas requeridas por su gobierno. 90. ¿Y saben cuántos acusados en el caso del huachicol fiscal ha enviado Estados Unidos a México? 0. ¿Cuántos señalados en el caso Ayotzinapa que se encuentran en territorio estadounidense han sido entregados? 2. Solamente 2. Esa es la cooperación bilateral de la que tanto presume la Casa Blanca. Cuando Estados Unidos pide, México entrega. Cuando México pide, Estados Unidos voltea para otro lado y se hace el desentendido. Y todavía hay más, porque la presidenta tocó el tema que en Washington llevan años intentando enterrar. Cada arma de alto poder que llega a manos de un sicario en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, fue fabricada en territorio estadounidense. Salió por la frontera norte, entró a México porque al otro lado, nadie hace lo que tendría que hacer para detener ese flujo. Y eso lo dijo Sheinbaum con todas sus letras. Si Estados Unidos exige reducción del tráfico de drogas hacia el norte, México exige con el mismo derecho la reducción del tráfico de armas hacia el sur. Eso es respeto mutuo.
Lo otro es imposición. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie en los grandes medios está subrayando como merece. Porque mientras Trump amenaza con operativos terrestres en territorio mexicano, mientras su estrategia antiterrorista abre la puerta a acciones unilaterales contra gobiernos cómplices, ¿saben qué tuvo que admitir Estados Unidos en ese mismo documento oficial? Por primera vez en la historia reciente, Washington reconoce por escrito que tiene un problema grave de consumo de drogas en su propia población. Por primera vez admite que el problema no es solo de oferta del lado mexicano, sino de demanda del lado estadounidense. Y reconocen también, según el propio texto que la presidenta Sheinbaum mostró en conferencia, el problema del tráfico de armas que sale de Estados Unidos hacia México. Eso, compatriotas, es una victoria narrativa enorme. Es la primera vez que la Casa Blanca admite oficialmente lo que México lleva años diciéndoles. Las drogas se consumen porque hay quien las compra. Las armas matan porque hay quien las fabrica y las vende. Y ese alguien está del otro lado del río Bravo. Pero hay algo más que está pasando aquí adentro y que duele más que cualquier amenaza de Trump. Pueden creer que mientras Sheinbaum defiende la soberanía con datos y dignidad, hay personajes en el espectro opositor que abren los brazos a la intervención extranjera, que repiten el discurso de Washington como si fueran voceros del Departamento de Estado, que celebran cuando una televisora de afuera habla mal de México, y la presidenta los puso en su lugar en plena conmemoración de la Batalla de Puebla, ahí donde nuestros antepasados derrotaron al ejército francés que quería imponernos un emperador. Quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota. Esa fue la frase. Una frase que es historia, que es memoria, que es identidad. Y la complementó con otra que va a quedar para los libros. Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Sin matiz, sin puerta entreabierta, sin lenguaje diplomático ambiguo. ¿Y saben qué tan profundo va el peso jurídico de esa postura? Lo que viene ahora cambia completamente la dimensión de este conflicto. Miren la simetría que se está dibujando en este pulso, porque es importante entenderla bien. Trump tiene amenazas, tiene drones, tiene operaciones marítimas que ya dejaron 190 muertos sin juicio. México tiene resultados verificables. Tiene reducción del 50% en homicidios. Tiene 2,500 laboratorios destruidos. Tiene cooperación demostrada con 90 entregas. Tiene reducción comprobada del fentanilo. Trump tiene una estrategia antiterrorista que abre la puerta a la intervención. México tiene la Convención de Viena, tiene la Carta de la ONU, tiene el derecho internacional, tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 89, fracción 10ª, establece la no intervención como principio rector de nuestra política exterior. Trump tiene gritos, tiene redes sociales, tiene reflectores. México tiene argumentos, tiene legalidad, tiene razón. Y eso no es retórica, tiene consecuencias jurídicas concretas. Porque cuando un país amenaza a otro con operativos militares unilaterales sin autorización del gobierno legítimo, el derecho internacional es claro. Una incursión militar en territorio de otro Estado, sin su consentimiento, constituye una violación a la soberanía y, dependiendo de la magnitud, puede configurarse como un acto de agresión bajo los términos de la Carta de las Naciones Unidas. No lo digo yo, lo dicen los tratados que tanto Estados Unidos como México han firmado. Por eso cada mañanera, cada conferencia, cada respuesta de Sheinbaum a la prensa construye un registro permanente. México no autoriza, no consiente, no aprueba ninguna acción militar extranjera en su territorio. Y ese registro vale oro en cualquier instancia internacional a la que se quiera llevar este conflicto. Hay otro frente que los grandes medios están pasando por encima. La presidenta también respondió al fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien advirtió que las acusaciones formales contra funcionarios mexicanos van a continuar, incluida la investigación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, según reportes oficiales del propio Departamento de Justicia estadounidense. La respuesta de Sheinbaum fue otra vez de hierro. Exigió evidencia concreta y dejó en claro que su gobierno no encubre a nadie, pero hasta ahora esa evidencia no ha llegado. Eso es lo que separa a un Estado de Derecho de un linchamiento mediático. Las acusaciones se procesan con evidencia, se ventilan en tribunales, se respetan los derechos que el debido proceso exige. No con declaraciones desde un atril, no con filtraciones a la prensa, no con presiones políticas que buscan más debilitar al gobierno mexicano que combatir al crimen organizado. Esto no es un problema de un gobierno o de un sexenio. Es la diferencia entre dos modelos de relación bilateral que no pueden coexistir. El modelo del viejo régimen, el del peñismo, el del calderonismo, el del foxismo, era un modelo de rodillas. Cuando Washington decía salta, los presidentes mexicanos preguntaban, ¿qué tan alto? Cuando un funcionario gringo aterrizaba en Ciudad de México, los gobiernos del PRI y del PAN se desvivían por complacerlo,
por obedecerlo, por demostrar que México estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera necesario para mantener la buena relación. ¿Y qué obtuvimos a cambio? La iniciativa Mérida, que financió armamento que después terminó en manos del crimen organizado. Rápido y furioso. Un operativo que metió miles de armas a México con conocimiento de la propia Agencia para el Control de Armas estadounidense. Una guerra contra el narco declarada desde Los Pinos en 2006 bajo presión de Washington que dejó cientos de miles de muertos y desaparecidos. Eso fue la subordinación. Ese fue el precio de doblarse. Hoy es distinto. Hoy hay una presidenta que no se dobla. ¿Que coopera? Sí, porque la cooperación es necesaria. Pero que coopera con respeto, con reciprocidad, con la dignidad que exige cualquier nación libre. Y los datos demuestran que la estrategia funciona. La reducción de homicidios, la reducción del fentanilo, los laboratorios desmantelados, todo eso es resultado de un trabajo que se está haciendo desde adentro, sin necesidad de marines en Tamaulipas, ni drones sobre Sinaloa. Y aquí es donde el plan completo se revela, porque hay un sector político en este país que prefiere el modelo viejo, que extraña los tiempos en que el embajador estadounidense daba órdenes, y aquí se cumplían. Y a esos personajes, la presidenta les mandó el mensaje más claro que ha dado en este conflicto. Están destinados a la derrota porque el pueblo de México, como dijo Sheinbaum en Puebla, no se equivoca cuando se trata de defender lo suyo. ¿Y qué significa todo esto para lo que viene en los próximos días? La respuesta te va a impresionar. Lo que viene en los próximos días y semanas va a ser intenso. Trump no va a guardar silencio, eso lo sabemos. Las amenazas van a continuar, las presiones van a intensificarse. Los voceros del intervencionismo en territorio mexicano van a redoblar esfuerzos para socavar la postura del gobierno federal. Pero hay algo que ya quedó grabado en piedra en este pulso del mes de julio del 2026. Trump tiene drones y tiene gritos. México tiene derecho internacional, tiene resultados verificables y tiene una presidenta que no desplaza ni un milímetro la línea de la soberanía. Trump tiene una estrategia antiterrorista que amenaza con cruzar fronteras. México tiene el artículo 89 constitucional, tiene la Carta de la ONU, tiene un registro permanente construido mañanera a mañanera que vale oro en cualquier instancia internacional. Y por primera vez en la historia reciente, Washington tuvo que reconocer por escrito lo que México lleva años diciéndoles. Las drogas se consumen porque hay quien las adquiere, y las armas matan porque hay quien las produce y las comercializa del otro lado del río Bravo. Esa admisión no se borra. Ese documento existe. Ese precedente ya es parte de la historia bilateral entre estos dos países. La soberanía mexicana no se negocia. Los datos están del lado de México, la razón histórica está del lado de México, y la presidenta, con la serenidad de quien sabe exactamente lo que resguarda, no se mueve. Seguiremos informando paso a paso cada movimiento de esta confrontación que define el rumbo de nuestra patria, porque la transformación de México pasa también por aquí, por defender lo que es nuestro frente a quien sea, venga de donde venga. Si este video te dio información que no estabas viendo en otro lado, dale like. Eso le indica al algoritmo que este contenido tiene que llegar a más mexicanos. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ninguna actualización de este pulso que se está resolviendo en tiempo real. Y dime en los comentarios, ¿crees que Trump va a cruzar la línea o Sheinbaum ya le cerró el camino con el derecho internacional? Quiero leer tu análisis abajo.